Queridos amigos, hoy tenemos el gusto grande y el privilegio de tener con nosotros a nuestro querido arzobispo, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, con quien vamos a departir sobre algunos temas que son de la actualidad, totalmente de la actualidad, y nada mejor que hacerlo con él, con la autoridad moral, espiritual e intelectual que él tiene. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la bienvenida. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Ya está dicho, el gusto es nuestro. Gracias. Bien, Monseñor, como habíamos conversado previamente, los tres grandes contenidos de nuestra conversación de hoy serían doctrina social de la Iglesia, que abarcará seguramente el primero y el segundo bloque, luego el tema del encuentro, que a usted le es tan afín, y por último, el último bloque, cómo vivir en el pluralismo. Eso sería lo que conversaremos hoy, para que lo sepa nuestro público y salimos adelante. Monseñor, hoy en día se calcula que hay no menos de 700 millones de seres humanos que viven en la pobreza. Cuando la Iglesia comenzó a hablar en forma orgánica de la doctrina que se llamó doctrina social de la Iglesia, había una situación muy especial en el mundo, sobre todo en Europa, por los movimientos que estaban surgiendo. Yo le dejaría la palabra a usted para que usted comience hablando de la doctrina social de la Iglesia. Hablar de la doctrina social de la Iglesia, creo que primero tenemos que referirnos a la figura de Jesús, del Hijo de Dios, y me parece que en el caminar de Jesús, en el mensaje de Jesús, en los signos, en los gestos de Jesús, encontramos los fundamentos de lo que después será este cuerpo de reflexión que es la doctrina social de la Iglesia. ¿Y por qué lo digo? Porque a Jesús, que nos venía a anunciar el reino de los cielos como proyecto de vida, indudablemente el proyecto y el sueño de Dios para este mundo es un mundo de hermanos, es un mundo de fraternidad. Con lo cual la doctrina social de la Iglesia será, en primer lugar, la denuncia de que no se está llevando adelante este proyecto por el que Jesús entregó literalmente la vida. El proyecto de hermandad, el proyecto de fraternidad. En el caminar de Jesús encontramos una opción preferencial por los más pobres, que no es una opción exclusiva porque se rodeó de todos, pero le dio especial atención a los más excluidos, a los más marginados. En aquella época las mujeres, los enfermos doblemente marginados, en primer lugar por las condiciones sociales en las que vivían y en segundo lugar porque en la creencia de aquella época estaba esto de que los enfermos seguramente eran maldecidos. Algo habrán hecho ellos o algo habrán hecho sus padres para tener la enfermedad que tenían. Del mismo modo pensar en los publicanos, señalados como pecadores públicos, traidores a la religión hebrea, judía. Pienso en las prostitutas. Digo, ¿cuántos que estaban absolutamente marginados comenzaron a tener centralidad en el mensaje y en el accionar de Jesús? Entonces, pensar la doctrina social de la Iglesia divorciada o alejada de lo que es el Evangelio es lo que a veces lleva después a que sea mal interpretada y la vean como una postura político-partidaria. En cambio, si la fundamentamos en el mensaje de Jesús, y ni hablar en el Antiguo Testamento, uno lee a los profetas, a Isaías, a Jeremías, al profeta Habacuc, uno lee incluso el Éxodo o cualquiera de los primeros libros del Pentateuco y uno va a encontrar allí una fundamentación importante en donde la fe no se desentiende de la vida y donde de algún modo el mensaje de Dios en la palabra está muy ligado a la organización social, está muy ligado a la equidad social, está muy ligado al accionar especialmente con los más pobres. El Evangelio del próximo domingo, pienso, y aquí ya me gustaría que generemos el intercambio, le preguntan a Jesús cuál es el mayor de los mandamientos. Y Jesús en realidad no va a repetir más lo que ya está escrito en el Levítico y en el Deuteronomio. Dirá, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está la novedad de Jesús? En que une
esas dos leyes. Y entonces, y desde ese momento y para siempre, el rostro de Dios al que debo amar está en el rostro de mi hermano al que debo amar. Y no puede haber divorcio entre estos dos amores, es un único amor. El Papa Benedicto XVI decía hace poco tiempo, en una de sus encíclicas hace unos años, pero es una encíclica que tiene una vigencia enorme. Cerrar los ojos ante Dios nos hace ciegos ante el hermano. Y creo que de eso se trata. La doctrina social de la Iglesia tiene su fundamento en la palabra y tiene su fundamento en la preocupación de Dios porque alguna vez podamos concretar lo que hemos cantado durante muchos años, pienso en algunas canciones de la década del 80, la civilización del amor. Monseñor, en el lenguaje del hombre de hoy, este fundamento total que está proponiendo, que está manifestando con tanta claridad, con tanta luminosidad, nos llevaría a decir que en definitiva todo lo que va a surgir como doctrina social de la Iglesia es la defensa de la dignidad humana, porque el hombre es un valor absoluto, porque es hijo de Dios y porque todos somos hermanos y tenemos que organizar la vida económica, política, de acuerdo a la dignidad de la persona humana, en la cual no se puede postergar a nadie. Absolutamente, es eso. Digo, el hombre es imagen y semejanza de Dios. Todo hombre es mi hermano. Y entonces, en ese vínculo que yo puedo tener de modo, gráficamente vertical con Dios, tiene que comprometerme inmediatamente a un vínculo horizontal con mi hermano. Y todo esto tiene consecuencias, y tiene consecuencias sociales, y tiene consecuencias económicas. El otro día recordaba yo que la palabra bautismo significa sumergirse en griego. ¿Sumergirse en qué? En Cristo. Y sumergirme en Cristo significa tratar de ser otro Cristo con mi vida y tratar de vivir como cristiano en todos los ámbitos de la sociedad. Tratar de vivir como cristiano en el consorcio de mi edificio, tratar de vivir como cristiano en mi familia, tratar de vivir como cristiano en el trabajo, tratar de vivir como cristiano cuando subo al colectivo. De esto se trata, de ser buena persona. Se trata de vivir los valores del Evangelio en todos los ámbitos. Por eso, en ocasión de las elecciones pasadas, yo decía, no podemos dejar el Evangelio en la puerta del cuarto oscuro. Y eso no era una postura político-partidaria. Tenía que ver con que el Evangelio también tiene que estar involucrado a la hora de poder elegir. Por eso digo, la doctrina social de la Iglesia, diría, es un perfume que se debe desparramar en toda la sociedad, con todos sus valores, con todos sus criterios, y que está fundamentado en el Evangelio. Ahora, incluso para los no creyentes, los principios de la doctrina social de la Iglesia son absolutamente principios válidos. Por eso me permitís recién, y estamos cerrando el primer bloque, me permitís recién decir, en definitiva, la doctrina social de la Iglesia pone como fundamento la dignidad del hombre. Es la gran defensora del hombre al final, más allá de los partidos políticos que tienen siempre una visión parcial y pueden no abarcar la totalidad del problema de la dignidad y de las necesidades de la persona humana. La Iglesia, con su doctrina social, es la gran defensora de la persona humana. Continuamos entonces después de este tan interesante primer bloque. Vamos a agarrarlo, pero para no profundizar en ese aspecto. El Monseñor García Corvo hablaba del bautismo. Nosotros hablamos del espíritu, es el bautismo en espíritu y verdad. Para decirlo con palabras sencillas, yo diría que hoy es sumergirse, como la etimología de la palabra, con amor en la realidad. Y aquí es donde podemos ir a la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia durante casi 20 siglos, 19 siglos, hablaba de trabajar el destino universal de los bienes. En el fines del siglo XIX se empezó a legislar a raíz de los movimientos sociales
porque el mundo había cambiado, de la granja había ido a las ciudades, aparecieron movimientos, doctrinas nuevas, ideologías, y la Iglesia empezó a legislar. Y ahí salió con dos fundamentos importantísimos, la propiedad privada y la subsidiariedad. Recientemente el Papa, en el año 2020, que nos agarró con la pandemia, publicó una encíclica, Fratelli Tutti, y ahí se habla de esta preocupación y de la necesidad de atender a los más necesitados. Lo que pasa es dónde ponemos el acento. Si ponemos el acento solamente en atender las necesidades, nos olvidamos de algo, como economista, de generar recursos. La economía es la asignación de recursos escasos a múltiples necesidades. Entonces, en este equilibrio de qué está primero y qué está después, me parece que debiéramos trabajar sobre preocupándonos de los más débiles, de los más necesitados, pero no desatendiendo de generar recursos. Los economistas de la India no les gusta, por su formación, hablar del capitalismo, pero dicen la mejor manera que encuentran en asignar los recursos es la economía de mercado. Esto es todo un debate muy largo, pero siempre, y ahora volvemos, es el amor, es atender a todos y estar atento a todos, pero en la realidad. Si pensamos que hay un Estado que puede darlo todo, ahí nos equivocamos. El problema no está hacia dónde, sino es cómo llegamos a eso. Bueno, no quiero distraerlos más. No, pero absolutamente. Estoy pensando que claramente tenemos que pensar en cómo generar los recursos, tenemos que pensar en cómo se distribuyen los recursos. Yo siempre pienso algo que en el documento de Aparecida, que es un documento que escribieron los obispos latinoamericanos en el año 2007, dice que en nuestra sociedad ya no se trata solamente de que hay una exclusión, ¿no? Que siendo el continente, por otro lado, América Latina, que mayor exclusión tiene, sino que se trata de tener hermanos que son sobrantes y desechables, es decir, vivimos la cultura del descarte, ¿no? Entonces, a la hora de generar recursos, tenemos que pensar también en cómo se están distribuyendo, y ambas cosas me parece que son una enorme preocupación, que creo que en las dos puntas es absolutamente desatendido, ¿no? Porque digo, no solamente no se generan nuevos recursos, sino que las demandas son múltiples, y ya no solamente hablamos, como decía Aparecida, de gente que está excluida, sino también de gente que es tratada como basura, descartable y desechable, ¿no? Creo que ahí estamos en una enorme tensión que no está siendo solucionada. Monseñor, creo que se está planteando con lo que hemos escuchado. Primero, Carlos, usted lo acaba de decir. Acá el tema no es combatir al capital, sino evitar que el capital tenga una función injusta porque no distribuye equitativamente con sentido social la ganancia que se va generando. Quizás en esto alguna vez puede haber habido alguna expresión que alguna gente la hizo creer que la Iglesia está contra el capital. La Iglesia ha dicho siempre, en la doctrina social de la Iglesia, usted dirá, si me equivoco en algo, que lo que no conviene, lo que hay que sacar como expectativa y como deseo, es el capitalismo individualista, sin alma, y el colectivismo o el populismo, porque no son los que responden de verdad a la plenitud de la persona humana. Exactamente. De alguna manera, respondiendo o tomando lo que usted había dicho en el primer bloque, la centralidad está en la persona y en la dignidad. Sí. Cuando la centralidad está en el dinero o en el recurso material, o la centralidad está, por ejemplo, en el colectivismo, en la lucha de clases, o en la identidad o la entidad, colectiva de pueblo, que en definitiva es nadie, entonces me parece que ahí está el problema. O sea, ¿dónde ponemos el centro? Y el centro es en la persona. Y entonces, si el centro es en la persona, desde ahí tenemos que hacer la reflexión. Y nadie piensa en excluir el capital, al contrario, porque en definitiva ahí están los recursos. Pero me parece que todo tiene que ser hecho desde una mirada en la que el centro esté la persona. Y donde no nos podemos quedar tranquilos
me parece, mientras sepamos que tenemos hermanos en este mundo que la están pasando mal. Eso me parece que tiene que ser algo como un motorcito interno. Por eso, yendo a esto, pensando siempre en el ser humano, ¿cómo podemos hacer para atenderlo de la mejor manera, para llegar mejor? Y ahí es donde juega el rol del Estado. Hemos dicho en algún programa que el debate no es entre lo público y lo privado, sino entre lo propio y lo ajeno. Cuando uno trabaja por lo propio, trabaja de otra manera. El Estado de por sí es público. Entonces, darle al sector privado la iniciativa, que el Estado reglamente, que el Estado vigile de alguna manera. Es decir, es un campo de juego donde los jugadores van a jugar mejor en un buen estado, en una cancha que esté en buenas condiciones, que haya un juez y que haya un reglamento. Y que el Estado sea el juez y sea el reglamento, pero dejando que jueguen. Porque si no, lo que llega, por eso está en el cómo. Y el rol del discapacitado, el rol del débil, el rol es subsidiariamente. Donde no llega el privado, exacto, desde ahí llega el Estado. Exacto. Esto es el marco sobre el cual, por supuesto, a mi entender, es como podríamos hacer el cómo para llegar mejor a la gente. De hecho, uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia es el principio de la subsidiariedad, que está ligado a esto, a donde se incentiva la posibilidad de generar recursos, por ejemplo, de la mano del privado, y el Estado es el garante de ir cubriendo aquellos ámbitos en los que no llegan el ámbito privado. Nos pasa a la Iglesia. Muchas veces la Iglesia que dicen, ¿por qué se meten en temas sociales? Bueno, justamente porque tenemos también el principio de la subsidiariedad. Nos metemos en cuestiones ligadas a la educación, ligadas a cuestiones sociales, a la asistencia de adictos, a la asistencia de los más pobres, porque de algún modo el Estado no está llegando. El día que el Estado o el día que otras organizaciones llegan, la Iglesia puede también irse corriendo. Sí, pero me parece que en el fondo de lo que nos habla el principio de la subsidiariedad es de un constante intercambio en el que entendamos cuál es el rol de cada uno. Esto me parece que es fundamental. Ahora, cuando tenemos un Estado omnipresente, un Estado que como un elefante aplasta, o cuando dejamos todo al libre albedrío, donde el privado desarrolla sus recursos como quiere, sin tener en cuenta, yo ayer lo hablaba con un grupo de jóvenes y les decía, miren, ¿por qué la importancia de un Estado presente y de un Estado inteligente? No para meterse en todo y controlar todo, pero sepamos que si la vida es un poco una carrera o es un camino, no todos partimos de la misma línea de salida. Sin duda. Algunos hermanos están mucho más atrás. De aquellos hermanos que están mucho más atrás, el Estado primero y después la Iglesia nos tenemos que ocupar. Y esto es fundamental. Se nos acaba el tiempo del bloque, pero me queda la tentación de decir qué interesante es, mirando la riqueza de la doctrina social de la Iglesia, decir como una mini síntesis del tiempo que tenemos para conversar, la Iglesia da el fundamento del valor de la persona humana. Algo así como que la política y la economía deben basarse en una sana antropología que es la gran riqueza de la Iglesia. La Iglesia no es una facultad de ciencias económicas. La Iglesia es la sabiduría sobre la persona humana, la mirada más amplia y profunda y completa sobre la persona humana, y por eso la Iglesia, mostrando la dignidad de la persona humana, saca consecuencias que son coherentes y son sobre las que debe guiarse después la economía y la política. Exacto. Antropología primero, en eso la Iglesia es maestra. La política y la economía deben estar de acuerdo con una sana antropología. Por eso, si no me equivoco, Monseñor, la doctrina social de la Iglesia siempre marcó ni capitalismo salvaje, ni colectivismo, ni populismo. Los dos extremos no responden a la persona humana. Porque los dos extremos, en definitiva, no tratan a la persona más que como mercancía, claro, más que como materia. Para nosotros es mucho más que eso. La persona humana, por eso una sana antropología, es imagen de Dios. La persona humana es la mejor criatura de este mundo, porque justamente está hecha a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, creo en un Dios que nos creó, y en fundamento de ese Dios que nos creó, nosotros participamos de ese Dios que nos creó, y de alguna manera en cada uno tengo que encontrar un hermano.
cuando el hombre es mercancía, cuando el hombre es solamente un número, cuando el hombre es basura, descartables y desechables, como recordaba el documento de Aparecida, entonces desvirtuamos absolutamente la antropología y surgen estos extremismos que usted conversaba antes. Seguimos en el próximo bloque. Continuamos en este tercer bloque tan interesante con esta visita del Monseñor García Cuerva. Interesante plantearlos, lo decíamos en este interreño, de plantearse, de pensar este tipo de cosas, tratando de encontrarlo. Y justamente el tema de este tercer bloque, y seguramente el que siga, va a ser el encuentro. Es decir, el tema fundamental. Y una palabra que en lo personal a mí, ese encuentro que sea comunión. La palabra comunión, esa unión de todos, con todos es un tema. Bueno, seguimos entonces en este bloque con el encuentro. Sí, Monseñor, y yo quisiera todavía traer una pequeña acotación a lo que hemos conversado en los dos primeros bloques. La doctrina de la Iglesia es ocuparse prioritariamente de los pobres, porque son los que más necesitan y menos pueden, pero la Iglesia no hace el culto de la pobreza, sino la lucha contra la pobreza para promover a la gente y que tenga cada día una vida más digna. ¿Es correcto? Claro, en realidad lo primero que tenemos que pensar es que todos somos pobres. A todos nos falta algo. Lo que sucede es que no es lo mismo una persona que está enferma y que aparte no tiene recursos económicos y no tiene obra social. No es lo mismo una persona que tiene un problema de adicciones, que puede tener quien lo ayude o puede tener una asistencia, que quien vive con un problema de adicciones en la calle. No es lo mismo una familia numerosa con problemas en los vínculos en clase media que una familia con problemas en los vínculos y que vive con una problemática de vivienda muy grande en un barrio marginal del conurbano. Quiero decir, en realidad lo primero que tenemos que decir es: todos tenemos nuestras pobrezas. Pobrezas que estarán ligadas a cuestiones anímicas, que estarán ligadas a cuestiones físicas, que también están atravesadas todas por cuestiones económicas, justamente porque la distribución de los recursos no es como creemos que tiene que ser. Y eso me parece que nos deja un poco más tranquilos en no pensar, que hablamos de los pobres y son otros. No, yo soy parte. Yo también tengo mis pobrezas. Lo que sí, yo tengo la bendición de haber podido tener una familia que me pudo dar educación, que me pudo dar lo que es la cultura del trabajo, que me pudo generar los recursos desde pequeño para que yo pueda después también generar mi protagonismo en la vida. Porque de eso se trata, de poder ayudar a que cada persona sea protagonista de su vida, que cada persona se ponga de pie y pueda decidir sobre su vida. Y por eso para mí, y en la experiencia personal, la clave para salir del núcleo duro de la pobreza es la educación. Yo he vivido siempre en barrios carenciados. Ni siquiera los mejores planes de vivienda ayudaron a salir a la gente del núcleo duro de la pobreza, que significaba ponerse de pie, poder ser protagonista de su propia vida. Y entonces creo que eso es clave. Fíjense, para mí una cosa determinante a la hora de salir de la pobreza es lo que los niños reciben entre los primeros meses y los 5 años de vida. Porque lo que no se recibe en esa época marca a la persona para siempre. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de educación. Por eso creo que esa es la mejor prueba que nosotros no hacemos culto del pobrismo. Yo al contrario creo que cada uno sea protagonista de su vida. El culto del pobrismo es el darle a la gente, pero que permanezca siempre en esa misma calidad de vida, en el no ayudar a que la persona piense por sí misma. El culto del pobrismo pasa por hablar de la pobreza como si fuese solamente una cifra, 40%. Ahora, cuando uno se involucra, cuando los pobres tienen nombre y apellido, cuando uno quiere que el otro sea protagonista de su vida, cuando lucha para que tenga la mejor educación, me parece que
estamos revirtiendo esa idea. Y justamente la Iglesia lo que ha tratado siempre, teniendo esa presencia capilar y bendecida en los barrios, es ayudar a tener que cada uno sea protagonista, como digo, que cada uno se ponga de pie, que las personas puedan pensar por sí mismas. Por eso es clave a la hora de salir de la exclusión y de la pobreza, la educación. Este tema es tan actual, tan actual. A mí me impresionó algo que leí dicho por el Papa Francisco, de que el populismo no es un camino adecuado porque es un clientelismo, un asistencialismo clientelista. Se da, pero con eso se retiene cautivo al que recibe tanto gratuitamente, pero no se lo ha promovido para que tenga los recursos de trabajo, de formación, de educación, para ser protagonista de su propia salida, ascenso social. De eso se trata la dignidad de la persona. Por eso, junto con la educación, el gran ordenador social es el trabajo. Creo que la situación de nuestro país, por ejemplo, ¿por qué tenemos los índices de pobreza que tenemos? ¿Por qué tenemos la cantidad de hermanos en nivel de indigencia que es brutal? Porque tenemos una educación de muy baja calidad, creo que ese es el tema, y no hemos generado la cultura del trabajo, con lo cual la combinación es explosiva, ¿sí? Creo que estos temas no solamente hay que tratarlos, sino que los tenemos que poner en una agenda común, en una agenda, en una política pública, porque justamente, y tomo el tema de la cultura del encuentro que usted nos planteaba, a eso estaba cuando no podemos ni siquiera encontrarnos en el diagnóstico, porque ese encontrarnos en el diagnóstico es reconocer que tenemos un problema gravísimo en la educación. Encontrarnos en el diagnóstico significa reconocer que el trabajo es el ordenador social y que el núcleo duro de la pobreza solamente con estas dos herramientas es que se resuelve. El tema es que ni siquiera nos podemos encontrar en el diagnóstico, con lo cual en esta Argentina en que vivimos, en el mundo por supuesto también, pero nosotros tenemos en esto, me parece, mucho que hacer y que hablar, todo está puesto en discusión y vivimos lo que yo hablo, más herida que grieta, que es esto de creer que el otro porque piensa distinto es mi enemigo. Ahí entremos un poco en el tema puntual de vivir el encuentro. Monseñor, desde la óptica tan profunda que usted puede tener por el contacto que tiene con tanta gente, con tantas organizaciones, por lo que es su trabajo, lo que es su misión, ¿por qué nos cuesta tanto a los argentinos llegar al encuentro? Yo siempre digo, y puede parecer gracioso, pero en realidad me parece que tiene que ver con nuestro ADN. Los argentinos de todos los temas sabemos. Vieron que no teníamos aprobado ni un año de química y todos te recomendaban qué vacuna tenías que darte y este laboratorio hace la mejor vacuna, cuidado con aquella. Cuando tuvimos el Mundial, le decíamos a Scaloni quiénes eran los jugadores que tenían que jugar en la selección. Frente al drama de la inflación, nosotros cada uno tiene la receta de cómo bajarla. Y casi que al Papa también le damos receta de cómo ser Papa. Por eso nos enojamos con él, porque no hace lo que nosotros decimos o nosotros damos consejos. Este ADN, esto que tenemos los argentinos, me parece que nos pone a todos como en un pedestal. Y entonces desde esta soberbia, y sabemos nosotros que a veces se han hecho chistes con nosotros al respecto en otros países, ¿no? Hablando de la soberbia de los argentinos, siempre cuento uno muy sencillo, que se juntaron de distintos países y en un momento una tormenta, relámpagos, todos se guardaron y el argentino sale al medio del jardín y entonces mirando así los relámpagos y el cielo, todos le gritaban, vení, vení acá. Y me dice, no, déjenme tranquilo, son los flashes, Dios me está sacando fotos. Digo, puede parecer tonto, pero me parece que hace que desde la intolerancia, desde el creerme dueño de la verdad, desde opinar de todo, somos muy discutidores. En la cotidiana nos juntamos a comer con amigos o familiares, de fútbol no hablamos, de política no se habla, de religión no se habla. ¿De qué vamos a hablar? No sabemos encontrarnos en el diálogo, no sabemos mirarnos a los ojos y reconocer que hay cosas que no sabemos y que quizá el otro tiene un interesante aporte para hacerme. Ahora, si yo me creo dueño de la verdad, el otro día me decía un amigo que trabaja en comunicación,
en la Argentina en los últimos años nadie mira noticias para informarse. Miramos noticias para afirmar lo que ya creemos. Afirmar lo que ya creemos. Imagínense qué ganas podemos tener de encontrarme con el distinto si yo me creo dueño de la verdad y si el otro no tiene nada para aportarme. O sea, somos todos maestros. Creo, por eso digo que el problema de la cultura del encuentro en la Argentina tiene que ver con nuestro ADN. Ahora, es interesante pensar que el Papa Francisco, cuando la propone como una de sus ideas eje de reflexión del magisterio, no habla de un pacto de encuentro, no habla de un plan de encuentro, habla de una cultura, porque tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con hábitos que cada uno de nosotros tiene que desarrollar. Por eso digo, vivimos en un país en el que la cultura es de la intolerancia, la cultura es del sentirnos dueños de la verdad, la cultura tiene que ver con el orgullo y la soberbia de que yo sé todo. Por eso digo, es difícil porque tenemos que revertir un modo de vida que los argentinos tenemos y que creo que en los últimos años se ha ido acrecentando y profundizando. Tenemos que cerrar este bloque. Monseñor, ¿podríamos decir, como para dejarlo en pocas palabras, graficado para los televidentes, que se trata de no pretender todo? Nadie es dueño de toda la verdad, ni dueño de toda la propuesta política, ni dueño de toda la propuesta económica, y para eso hace falta que empecemos a escucharnos. A escucharnos, y a escucharnos significa estar dispuesto a que el otro me diga algo que no me gusta o algo que yo no sé. Porque el otro problema que tenemos que cuando nos escuchamos, en realidad es, te estoy dando el tiempo para que vos digas tus tonterías, porque yo ya estoy pensando cómo te voy a responder. Por eso digo, hay un tema de hábito en lo cotidiano que tenemos que revertir. Le propongo que de eso sigamos hablando en el próximo bloque. Perfecto. Comenzamos este cuarto bloque tratando de dejar en lo posible bien marcado esto que estábamos conversando del tema de hacer posible el encuentro. De hacer posible el encuentro, que vuelvo a insistir, lo tenemos que generar cada uno, casi diría, es un proceso de conversión personal. Es reconocer que yo soy parte de la cultura del desencuentro, que yo soy parte de la cultura de dejar a algunos afuera de mi corazón, afuera de mi pensamiento. Por eso el Papa plantea la cultura del encuentro como las antípodas de lo que es la cultura de la indiferencia y la cultura del descarte. La cultura de la indiferencia justamente es decir, el otro para mí no existe, vos para mí no existís más. Yo siempre digo que la otra cara del amor no es el odio. Porque si yo te amo o te odio, te tengo muy presente. La otra cara del amor es la indiferencia. Vos para mí no existís más. Es imposible generar encuentro con quien no existe. Qué interesante cómo al final la espiritualidad profunda que muestra la Iglesia es lo que le da al hombre la posibilidad de vivir como verdadero ser humano. Exacto, exacto. Fíjense, miren, hay países que incluso pueden no ser pueblos religiosos, países que pueden no tener una cultura y una historia cristiana, pero sin embargo tienen un estilo de vida mucho más fraterno, que tiene que ver con esto de respetar al otro, de escucharlo, de saber que el otro me puede aportar algo, de buscar juntos, de no buscarnos en términos de enemigos, o de anti, sino que hay otro modo de vida, otro estilo de vida. Y de eso se trata la cultura del encuentro que, digo, va por encima de las creencias religiosas. La Iglesia hace su aporte, pero la cultura del encuentro que el Papa le plantea al mundo tiene que ver con otro modo de convivir. Cuando Francisco dice la guerra es un fracaso,
yo me permito decir que cada guerra es un homicidio, un suicidio de la humanidad, es llevar al extremo lo que es justamente el desencuentro, en el cual tengo que matar al otro, ¿sí? Lo tengo que encontrar para matarlo. Digo, por eso quizá a nosotros nos quede lejos algún conflicto bélico en términos geográficos y en términos de responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero lo que no nos queda lejos y de lo que sí me tengo que hacer cargo es de cuáles son mis aportes en mi modo y en mi estilo de vida a esa cultura del encuentro. Y creo que en ese sentido a la Argentina nos falta mucho. Lo que digo es, eso tiene solución. En la Argentina se dice que hay una grieta, ¿no? Yo la grieta me la imagino en una pared, la grieta me la imagino en el piso. Y no sé si las grietas cierran tan fácil. Yo prefiero hablar de herida, porque la herida, por un lado, sangra. Y creo que hoy sangra en las entrañas de nuestro país esta enorme división, este enorme enfrentamiento que tenemos. Pero al mismo tiempo la herida me da esperanza de que cierre, como también cierran las heridas y se transforman en cicatriz, ¿no? Entonces, creo que tenemos que decir qué aporté yo o no para que se genere la grieta, se genere la herida. Y me parece que lo que tenemos que hacer cada uno es ponerlo mejor, porque creo que con esperanza de que eso puede cerrar, puede ser que empecemos a encontrarnos desde otro lado, ¿no? Monseñor, es una pequeñez, pero la quiero aportar. En mi trabajo como psicoterapeuta, de mi trabajo de todos los días, tengo conciencia de que suelo repetir muchas veces para provocar la reflexión, no para otra cosa. Yo no puedo dar órdenes ni prohibir conductas. Tengo que ayudar a pensar. Esa es mi tarea como psicoterapeuta. Suelo decir esto: el día que descubra que el otro es tan humano y tan importante como yo, me salvo. Sí, yo lo digo de esta manera. El día que andemos por la vida pensando que el otro anda tratando de curar heridas, como yo también tengo mis heridas y estoy tratando de curarlas, seguramente vamos a ser más buenos entre nosotros. Por eso decíamos sumergirnos en la realidad y que lo que yo pienso, mi enfoque o mi idea, no necesariamente es la realidad. Con humildad poder ver que el otro puede escucharlo y que puedo escuchar y dialogar para tratar de ir haciendo un camino juntos, un camino sinodal. Pero el tema de la humildad para los argentinos sería esa palabrita que habría que... Y ponernos en los zapatos del otro. ¿Vieron que está ese dicho? Sí. Alguna vez yo he hecho trabajo en las comunidades cuando había mucha discusión, mucho problema, mucho debate, las cuestiones vinculares y afectivas en las comunidades y en todos lados son importantes. O sea, vamos a hacer la dinámica de ponernos en los zapatos del otro. Y literalmente nos teníamos que sacar todos los zapatos y amontonarlos. Y después, con los ojos cerrados, había que ir y agarrar zapatos. Y tratar de caminar un rato con el zapato del otro. Le aseguro que es un buen aprendizaje para entender a veces por qué el otro piensa como piensa, por qué el otro dice lo que dice, por qué el otro siente lo que siente. Porque tuvo una experiencia de vida distinta a la mía. Y es respetable. Qué interesante sería, porque ya nos va a tocar ir redondeando este bloque, recordar una expresión realmente original, pero de una trascendencia tan grande y de una sencillez tan espléndida. El Papa dijo: al final tenemos que comprender que vivimos en un gran hospital de campaña, donde todos somos enfermos, pobres, y todos somos médicos. El día que lo podamos comprender, dejaremos de ser tan autosuficientes, podremos escuchar al otro porque es un enfermo igual que yo soy un enfermo, y los dos nos podemos curar si los dos descubrimos al otro. Creo que la frase del Papa marca todo un itinerario para la vida. La vida al final es un gran hospital, donde todos somos enfermos. Usted hablaba, todos somos pobres, todos somos enfermos, y todos podemos ser médicos desde nuestra enfermedad. Francisco dice que hay que hacer la revolución de la ternura. Y creo que se trata justamente, primero, de una revolución en un mundo en el que nos tratamos muy mal, con lo cual es revolucionario tratarnos bien y ser tierno con el otro, ser cordial con el otro. Y aparte, algo que a mí me pasó en la vida física, pero entiendo que tiene que ver también con las cuestiones anímicas. Yo tuve un accidente en una pierna
y tuve un corte de 15 centímetros. Después de un mes no podía caminar, tuvieron que abrirme la herida y me dijeron, ahora no la podemos volver a coser. El modo de curarla va a ser poniendo azúcar todos los días durante un tiempo. Y así fue que con el azúcar la herida finalmente cicatrizó. Entiendo que hacer la revolución de la ternura es con la misma dulzura, con el mismo buen trato, casi diría con el azúcar de los gestos, ir curando las heridas del corazón, las propias y las ajenas. Queridos amigos, ustedes habrán notado que hoy no he mirado a la cámara, pero estamos simplemente compartiendo con usted. En su living, en su comedor, en su cocina. Estamos compartiendo con usted, solamente que con esta alegría de poder profundizar estos temas con la experiencia y la espiritualidad y la autoridad moral de nuestro querido arzobispo. Qué bueno sería que los argentinos y cada país donde llegue este programa podamos descubrir que todos somos pobres y todos nos podemos ayudar. Nos vemos en el último bloque. Bueno, muy interesante y ha pasado volando todos estos primeros 4 bloques. Hemos llegado al 5.º bloque, donde la idea era hablar de vivir el pluralismo y de recoger, si uno tiene que recoger en todo esa mirada de ternura, esa mirada del amor, que creo que era Kazantzakis el que hizo la película sobre San Francisco de Asís, que hablaba de la revolución del amor. Bueno, el encuentro es tratar de ser revolucionarios del amor y tratar de ver la realidad con sencillez, con atención y escucha a los otros. Bueno, vivir el pluralismo es un poco el desafío de este último bloque. Y creo que justamente vivir el pluralismo tiene que ver con valorar al otro y aceptar que el otro es distinto y no tenerle miedo a la diversidad. Creo que en ese sentido la diversidad nos cuestiona, la diversidad nos descoloca, la diversidad nos hace pensar. Y así como para todos es bellísimo el arco iris, sí, mientras el arco iris esté afuera. Cuando el arco iris empieza a estar en los vínculos y entonces uno es amarillo, el otro es verde, el otro es violeta, ahí empezamos a descolocarnos y a querer que todos seamos amarillo, y a querer que todos seamos rojo, y a decir yo tengo la verdad. Creo que entonces lo primero que tenemos que aceptar es no tenemos que tenerle miedo a la diversidad. La diversidad es parte de la realidad, ¿no? Romano Guardini decía, la realidad es verbal y nos habla. Y si uno mira la realidad, si uno deja que la realidad lo interpele, creo que claramente en cualquiera de sus ámbitos encontramos que la realidad es diversa. Con lo cual, creo que tenemos que aceptar esto y vivir en el pluralismo. Y vivir en el pluralismo no significa resignar lo que pienso. Vivir en el pluralismo no significa ser un camaleón. Vivir en el pluralismo significa respetar al otro, esto que decía, quizá ponerme en sus zapatos para tratar de entender el por qué piensa como piensa o el por qué hace lo que hace, y creo que también desde ahí poder generar entonces una sociedad más pacífica. Todo lo que es violencia, todo lo que es intolerancia, todo lo que es discriminación, en realidad es la reacción frente al pluralismo que no quiero vivir, ¿no? Hay una marca en el ser humano que es muy profunda. Desde pequeño uno concibe la idea inconscientemente, es emocional, de que uno es el centro del mundo. El bebé exige que la mamá le dé la teta a la hora que el bebé quiere, que lo cambien cuando él se siente incómodo, que lo tengan a UPA cuando el bebé es un monarca que pretende que el mundo se adapte a él. Y resulta que cuando se va llegando a esa mínima madurez de los años en que se piensa con un poquito de sensatez, porque ya hay pensamiento abstracto, uno va descubriendo que choca con la realidad. Y ahí viene el gran drama, lo estoy enfocando desde la psicología, pero todo coincide al final si enfocamos al hombre. Y descubro que el otro existe y que la realidad no se adapta a lo que yo quiero,
sino que yo tengo que aprender a adaptarme a la realidad. En la época de hegemonía, la religión del príncipe era la religión del pueblo, y esa unidad favorecía la unidad política. La unidad religiosa favorecía la unidad política. Hoy en día no es más así. La religión del príncipe o del presidente ya no es necesariamente la religión de todo el pueblo. La diversidad, en tiempos en que ha ido creciendo la conciencia personal, se va a ir acentuando cada vez más. Ya no podemos vivir en tiempos de hegemonía. Todos somos de la misma religión. No es la realidad. Soy yo el que tengo que aprender a adaptarme a la realidad sin perder mis creencias, mis valores, mis principios de vida, pero adaptándome yo a la realidad. Exacto. De eso se trata. Creo que dicen que en estas nuevas generaciones lo que hay es muy poca resistencia a la frustración, ¿no? Hay una gran poca resistencia a la frustración. Y en realidad tiene que ver con que me parece que nos falta esta madurez de entender que no soy el centro del mundo, de entender que la realidad es difícil, que la realidad es compleja, que en la realidad entro en vínculo y en relación con otros, que no todo es como yo quiero, que no todo es como yo pienso, que no todo es como yo creo. Y cuando eso no se da, me agarra el berrinche como cuando éramos niños. Y me parece que de eso se trata esta poca resistencia a la frustración, ¿no? Por eso te dice, todo finalmente se va como interconectando. Y es así, porque en realidad cada uno de nosotros, como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, y vuelvo al primer bloque, somos una unidad. A veces nos han entrado fuertemente las ideas del platonismo de que somos alma y cuerpo, casi que somos dos seres conviviendo en uno, o como se decía en algún momento también, el alma encerrada en esta cárcel que es el cuerpo. Cuando tomamos esta idea más bíblica de que somos una unidad, de que somos una carne, de que somos un todo, bueno, lógicamente entonces ahí se van a ir interrelacionando los temas espirituales, psicológicos, sociológicos. Me parece que también de eso se trata, ¿no? A mí lo que me parece interesante es poder sentarnos, hablar estos temas, compartirlos, dejar de lado por un rato el apasionamiento, el creer que todo tiene que ser de maneras extremistas, que todo tiene que estar en discusión, y salir de acá y decir, bueno, ¿cómo vivo yo el pluralismo cuando me encuentro con gente que me dice cosas distintas? Que puede ser mi hijo o puede ser mi vecino. Pero por supuesto, mi compañero de trabajo. ¿Cómo podemos vivir el pluralismo nosotros los argentinos? Que digo yo, siempre nos interesa mucho la política, pero tenemos muy poca cultura política. Y la cultura política tiene que ver con esto, con el pluralismo, con respetar las ideas del otro y que el otro respete las mías. Les digo algo, si reducimos todo a nuestra realidad psicofísica y no abrimos esa ventanita de esa dimensión del espíritu, es como que estamos cerrando la comunión con los demás, el encuentro, la escucha, el respeto. Absolutamente. Es decir, clave es no reducirlo a lo psicofísico. Abrir esa ventana, ahí está la comunión, digamos, pero bueno. Sí, no, seguramente, digo, somos una unidad, somos un todo. Y creo, como dijimos hoy, ¿no? ¿Por qué hablábamos de la doctrina social de la Iglesia? Y porque primero miramos a nuestro Dios, y el hombre es el centro porque fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Entonces digo, tenemos un vínculo con la trascendencia. Y yo creo en un Dios de los diversos, en un Dios de todos, y tratamos de anunciarlo de esa manera, ¿no? Incluso en la Iglesia a veces también nos cuesta vivir el pluralismo. Cuando Francisco dijo en la Jornada Mundial de los Jóvenes, en Lisboa, en la Iglesia tiene que haber lugar para todos, y tenemos que aprender a mirarnos como Dios nos mira. Y para Dios cada uno de nosotros es su hijo más bonito, su hijo más lindo, como para una madre. Por eso a mí me gusta esa expresión que ya tuvo el beato Juan Pablo I cuando hablaba de Dios Padre y Madre. Porque yo creo que el corazón de Dios es un corazón de madre que nos ama profundamente a cada uno. Y nosotros en el berrinche le diremos, ¿y a quién querés más? Como le hacemos a nuestros padres cuando éramos chicos. Y Dios dirá a todos, al enfermo cuando está enfermo, ¿sí? Al que está lejos mientras esté lejos, y a todos por igual en el sentido que son hijos.
y después cada uno necesitará lo especial. Por eso digo, gracias a Dios, Dios es pluralista, gracias a Dios, Dios sabe vivir la diversidad, gracias a Dios, Dios sabe vivir la cultura del encuentro. Porque si fuera intolerante, si fuera prejuicioso, si creyese que el pluralismo es algo malo, entonces quizás yo fuese uno de los que quedaría fuera. Así que le agradezco a Dios que no sea como nosotros. Monseñor, y nosotros le agradecemos que haya querido venir. Por Muchas favor. gracias. Y esperamos que no sea la última. No. Ojalá podamos tenerlo otra vez. Les agradezco a ustedes, de corazón. Y vuelvo a insistir, pensando también en la gente que hoy nos acompaña, yo veo que acá hay 3 lugares, me imagino que acá están los televidentes, Sí. Y yo creo que lo interesante de espacios como este es poder sentarnos, compartir el diálogo y pensar. No Claro. importa cómo cada uno piense, el tema es que pensemos, que usemos esta cabeza, como me decía una profesora. Queridos amigos, tenemos que despedirnos. Qué bueno es poder dialogar. Le agradecemos a Monseñor haber compartido este momento de diálogo y tomamos sus palabras. Ojalá que este programa, que no ha intentado adoctrinar a nadie, sino proponer temas para pensarlo, si usted descubre que hay algo de verdad y de bondad en lo que se ha comentado, es para que usted lo piense, y si usted lo descubre como verdad y bondad, lo haga suyo, depende de usted. Ojalá nos encontremos. Hasta la próxima.